Muchas gracias, muy buenos días a todos. Primero, antes que nada, quiero agradecer a los organizadores de Oftalmo Córdoba por esta amable invitación. La verdad es un placer estar aquí hoy con ustedes. Hoy de lo que voy a hablar es de cirugía de cataratas y ojo seco y titulé la presentación como Mejorando la satisfacción de nuestros pacientes. No tengo compromisos financieros relacionados con la presentación. Y la primera pregunta que surge acá es, ¿queremos mejorar la satisfacción de nuestros pacientes? Yo creo que la mayoría de ustedes va a decir que sí, pero la pregunta que sigue después de esta es, ¿cómo hacerlo? Tenemos que pensar en eso. ¿Por qué? La cirugía de cataratas se ha convertido en una de las cirugías que se realizan con mayor frecuencia a nivel mundial. Su principal objetivo es extraer el cristalino opaco, pero no el único objetivo. Se ha venido incrementando su realización con fines refractivos. Y no siempre una agudeza visual de 20/20 significa pacientes satisfechos. Esto es lo que nos hace pensar un poco, ir un poco más allá de qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que los pacientes quieren? Siempre que me hago esta pregunta me acuerdo de esta película en la que Mel Gibson podía escuchar lo que las mujeres pensaban. Para nosotros eso sería fantástico, pero no es una herramienta que tenemos. Una herramienta que sí contamos, y como decía William Osler, es tomémonos el tiempo y escuchemos a nuestros pacientes. Ellos nos van a estar diciendo el diagnóstico. Esto es importantísimo, por eso importante es tomarse el tiempo y poder hablar con los pacientes y poder ver cuál es lo que ellos quieren, es que ellos nos lo expliquen. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a los pacientes me van a decir, sí, yo quiero mejorar la agudeza visual, me quiero sacar la catarata, me quiero sacar los anteojos, no quiero usar anteojos después de la cirugía, quiero que sea un procedimiento seguro y confiable, confortable, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de pacientes son los que nos van a consultar. Nuestros pacientes hoy en día, a comparación de años atrás, son pacientes más jóvenes, que están completamente activos, tanto laboral como socialmente. Tienen un trabajo, un entorno de trabajo adverso, con altos tiempos de exposición a las pantallas, con consumo de medicación psicotrópica, con una pobre o mala nutrición y lo más importante, nuestros pacientes hoy en día tienen altísimas expectativas. A ellos no les importa mucho qué técnica usamos, cómo calculamos la lente, qué residual les dejamos, no, ellos lo único que quieren son resultados. Y para obtener estos resultados premium vamos a tener que realizar una evaluación prequirúrgica premium, con una cirugía premium y un seguimiento premium. Solo así vamos a obtener resultados premium, pero lo más importante es que vamos a obtener pacientes satisfechos. Dentro de lo que es la evaluación prequirúrgica, acá tenemos listado un montón de estudios que hacemos habitualmente en lo que es el prequirúrgico de cataratas. Pero la pregunta que surge acá es, ¿todas estas mediciones son confiables? Depende. Depende. ¿Por qué? Porque es bien sabido que casi todos los resultados de estos estudios pueden ser erróneos o al menos no ser perfectos. Y esto es debido a la enfermedad de la superficie ocular y su actor principal, la enfermedad de ojo seco. La pregunta que sigue es, ¿cómo puede el ojo seco afectar la calidad de mi visión? Una calidad visual óptima requiere un sistema óptico eficiente. Un sistema óptico eficiente requiere de medios claros con una superficie refractiva pareja y regular. El ojo como sistema óptico tiene limitaciones definidas por aberraciones ópticas, difracción, dispersión. No les voy a aburrir con esto, sino más bien hacerles un pequeño resumen en donde la inestabilidad del film lagrimal y las irregularidades de la córnea en los pacientes que tienen enfermedad de ojo seco causan las siguientes alteraciones visuales: aberraciones de alto orden postparpadeo, alteraciones de la dispersión de la luz. Los síntomas de ojo seco más comunes son visión borrosa, fotofobia, glare, visión fluctuante con el parpadeo y fatiga ocular. Todo esto reduce la satisfacción de nuestros pacientes. Cuando hablamos directamente de ojo seco, nos tenemos que referir al DIUS 2 del 2017, en donde nos dice que el ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular caracterizada por una pérdida en la homeostasis del film lagrimal. Está acompañada por síntomas oculares en donde la inestabilidad del film lagrimal y la hiperosmolaridad, también la inflamación y el daño de la superficie ocular y las alteraciones neurosensoriales
tienen roles fundamentales. Es importante poder llegar al diagnóstico preciso de ojo seco y una vez que lo tenemos, saber de qué tipo de ojo seco estamos hablando, porque de esta forma vamos a poder restablecer la homeostasis perdida mediante los distintos tratamientos. La enfermedad de ojo seco tiene una prevalencia reportada, según el DUS2, de entre el 5 y el 50% a nivel mundial. Es una condición crónica y progresiva. Son necesarios test diagnósticos para identificar, cuantificar y hacer el seguimiento de su progresión. La inflamación es el núcleo de la enfermedad de ojo seco, no puede ser ignorada. Es un trastorno complejo. Casi siempre los pacientes tienen múltiples componentes de enfermedad de ojo seco. El ojo seco evaporativo ha sido aceptado como el tipo más frecuente de enfermedad de ojo seco. Del 60 al 80% de enfermedad de ojo seco tiene relación con la disfunción de las glándulas de meibomio. Y los factores de riesgo asociados a la enfermedad de ojo seco son el sexo femenino per se, asociado a los cambios hormonales y a la mayor incidencia de enfermedades autoinmunes, las medicaciones tópicas de uso crónico, por ejemplo, tienen como conservantes al cloruro de benzalconio, que tiene un efecto detergente sobre la superficie, sobre la capa lipídica del film lagrimal, un antecedente de cirugía refractiva o historia de la SIC, el uso de lentes de contacto. Más del 50% de los usuarios de lentes de contacto tienen síntomas de enfermedad de ojo seco. ¿Cómo lo relacionamos esto con las cataratas? En este estudio, Curville, en el año 2004, nos dice que la interfase aire-film lagrimal contribuye en el 70% en la emergencia en el ojo. Entonces, por esto, ante cualquier mínima variación en su forma, se va a producir un significativo déficit visual. En este estudio, Chuang, en el 2017, nos dice que una superficie alterada, una superficie ocular alterada, va a afectar el preoperativo de cirugía de catarata, en donde vamos a tener alteraciones en los cálculos de las lentes intraoculares, sean estas esféricas o tóricas o multifocales o las que sean, la queratometría, la topografía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Otro estudio más, Gupta, en el 2018, nos dice que él agarró a todos los pacientes que iban a presentarse para hacer los prequirúrgicos de catarata y fue muy común encontrar signos objetivos de ojo seco. Por lo tanto, él aconseja que debido a esta alta prevalencia es importantísimo considerar realizar screening de ojo seco en los pacientes antes de la cirugía de cataratas. Otro estudio más importante, el Cetrincaya, en el 2015, nos dice que la cirugía de cataratas puede agravar los signos y síntomas del ojo seco. Esto es importantísimo para explicárselo a los pacientes en el prequirúrgico. Fíjense estos dos gráficos en donde vemos las dos curvas que tienen bastante similitud, en donde de la izquierda tenemos el break-up time y en el otro el Schirmer test, y fíjense cómo en el primer día postoperatorio bajan todos los valores, estos valores, y se va a manifestar más el ojo seco. Se va a mantener así por todo el tratamiento, y ahora vamos a explicarlo bien, hasta el primer mes. Y recién en el primer mes va a empezar a mejorar hasta llegado el tercer mes, va a llegar a los valores prequirúrgicos que presentaba. Esto, de vuelta, es importantísimo explicárselo a los pacientes. ¿Por qué pasa esto? Por el uso de medicación tópica antes y después de la cirugía, el uso de iodopovidona previo a la cirugía, la exposición prolongada a la luz del microscopio durante la cirugía, daño de los nervios corneales debido a la incisión, irrigación agresiva durante la cirugía. En este estudio muy interesante también del año 2017, evaluaron colocar, luego del lavado del iodopovidona, colocar sustancia viscoelástica liviana en toda la superficie del ojo, incluso arriba de la córnea, y con esto obtuvieron mejores resultados de los pacientes después de la cirugía, donde se quejaban menos de los síntomas de ojo seco. Para el diagnóstico primario o screening, que yo considero que es muy importante hacerlo, consta de 5 puntos fundamentales. Esto es
solamente descriptivo, no quiere decir que son los únicos que hay, obviamente hay un montón más de estudios, pero estos son los que están más a mano y con los que podríamos asociar médicos que no se dedican directamente a ojo seco a poder incrementar el diagnóstico de este tipo de patologías y obviamente va a mejorar los resultados postquirúrgicos. El primer punto es el cuestionario, el OSDI, que es un cuestionario en donde va a evaluar cómo le afecta subjetivamente al paciente la enfermedad de ojo seco. Esto se puede hacer en cada visita que el paciente viene, se lo hace llenar este cuestionario, un cuestionario muy sencillo, y donde de la lectura del cuestionario vamos a poder sacar un índice, y ese índice lo vamos a poder ir comparando a lo largo del tiempo. El segundo importante también test es la evaluación típica en la lámpara de hendidura, donde vamos a buscar el break-up time, la tinción de la córnea y la conjuntiva mediante diferentes métodos, el estudio de las glándulas de meibomio, acordémonos de la alta incidencia de disfunción de las glándulas de meibomio, solamente haciendo la expresión y controlando el tipo de secreción que tiene. Evaluar los bordes de los párpados para descartar blefaritis, la presencia del parásito de Modex, también obviamente un paciente que tenga un párpado en estas condiciones, obviamente lo tenemos que tratar primero antes de iniciar cualquier estudio prequirúrgico. Otro test importante es el test de Schirmer, en donde nos va a medir cuantitativamente la producción de las lágrimas. Yo por lo general este estudio lo realizo bajo anestesia tópica, porque la verdad termina siendo molesto y los pacientes, después de que se lo hacen la primera vez, no quieren volver a hacérselo sin anestesia, ¿sí? El cuarto estudio también muy importante es el test de la osmolaridad lagrimal. Es un estudio muy sencillo, indoloro, y en pocos segundos podemos tener el resultado, donde se ha fijado como una osmolaridad normal valores menores a 300 y por arriba de 300 ya estamos en presencia de enfermedad de superficie ocular. O también si hay mucha diferencia entre un ojo y el otro. Otro test también importantísimo es el test de la MMP9, que es una citoquina inflamatoria que va a estar producida por las células epiteliales en presencia de inflamación o daño tisular. Elevados niveles de esta MMP9 indican inflamación de la superficie ocular y si aparecen estos valores elevados, quiere decir que no estamos en control de la enfermedad de ojo seco en nuestros pacientes, por lo que necesitamos realizar tratamientos más agresivos. En este gráfico, en el gráfico de la izquierda, podemos ver que elevados valores de osmolaridad van a desencadenar una respuesta inflamatoria que si nosotros no la cortamos en un determinado momento, va a terminar generando daño en el tejido, ¿sí? Por lo tanto, es importantísimo, ya en el de la derecha, ver este ciclo de inflamación y cómo tenemos que actuar para dejarlo sin efecto. Este test es un test que se hace también muy rápidamente y sencillo. Se toma la muestra, se coloca dentro del cartucho y a los pocos minutos ya tenemos los resultados. Con respecto al tratamiento, el tratamiento de ojo seco, lo primero, tener una buena higiene palpebral, suplementos nutricionales también, usar lubricantes libres de conservantes, dispositivos térmicos externos, inmunomoduladores. Recordemos que la inflamación sigue siendo el corazón del ojo seco y tenemos que tratarla. Suero autólogo también, muy importante. La citromicina, doxiciclina, no solo por el efecto antibiótico, sino también por el efecto antiinflamatorio y obviamente drogas antiinflamatorias. En este caso, el loteprednol, que puede ser tanto colirio como ungüento, la verdad también tienen muy buenos resultados. Con respecto al instrumental terapéutico, tenemos los sistemas térmicos de pulsación, en donde tenemos el LipiFlow, que vemos cómo funciona, dando calor y masaje. El iLux de Alcon también funciona de la misma forma, con pequeñas diferencias. Compresores de los párpados, podemos hacer una expresión manual de las glándulas y eso va a ir estimulando a que la glándula vaya mejorando su producción.
remoción de la piel alrededor de los orificios excretores, de los orificios excretores de la glándula de meiomio con una espátula Roma, en donde vamos removiendo toda esa metaplasia que nos puede estar complicando la excreción de las glándulas. También se puede hacer un sondaje de las glándulas de cada una de ellas. Es un tratamiento un poco molesto, pero en algunas ocasiones tiene buenos resultados, donde se puede hacer el sondaje de cada uno de los orificios excretores. También el tratamiento con luz pulsada se puede hacer, la neuroestimulación, el TrueTear, que produce también una producción refleja de lágrima. Obviamente los Puntum Plaques en sus diferentes modelos también son muy útiles. Ya para ir terminando, recordar que la cirugía de cataratas y enfermedad de ojo seco tiene una muy alta prevalencia de enfermedad de ojo seco, puede afectar los resultados quirúrgicos y la calidad visual. Si bien la enfermedad de ojo seco es la más frecuente, no es la única enfermedad de la superficie ocular, también tenerlo presente al momento de estudiar a nuestros pacientes. Existen muchos métodos diagnósticos y terapéuticos disponibles hoy en día. La cirugía de cataratas puede empeorar los síntomas, esto explicárselo al paciente. Como conclusiones finales, la enfermedad de ojo seco es mucho más frecuente de lo que pensamos. Debemos escuchar y hablar con nuestros pacientes. Debemos llevar las expectativas del paciente a expectativas reales. Eso es muy importante. También todos estos conceptos importantes añadirlos en la práctica habitual. Al principio no se necesita una gran inversión, por eso es algo sencillo y que es una picardía que no lo hagamos con mayor frecuencia. Siempre, siempre, siempre tratar antes de operar. Esto mejorará los resultados y tendremos más pacientes satisfechos. Háganlo por los pacientes y por ustedes mismos, ya que pacientes satisfechos es igual a doctores felices. Muchas gracias. Una vez más, un agradecimiento siempre importante a nuestro Hospital Santa Lucía. Muchas gracias a todos ustedes por la atención. Gracias de vuelta por la invitación. Cualquier duda, pregunta me pueden contactar. Y si no, esperamos preguntas.